El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá está aquí o está allí, no vayáis ni corráis detrás. Pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es complejo en el sentido de que se mezclan muchas cosas. Y se nos pone especialmente porque estamos al final del año litúrgico. Este domingo será el domingo 33 y el domingo siguiente, dentro de una semana, será ya la fiesta de Cristo Rey, la solemnidad de Cristo Rey, final del año litúrgico. Y empezaremos el nuevo año con el Adviento. Y es el tiempo en que se habla de los novísimos, de lo que es el final de los tiempos, lo que es la segunda venida de Cristo, y aquí de forma misteriosa se nos mezclan las cosas. Y se nos mezclan porque hay palabras que tienen doble significado y significan por una parte una cosa, pero a la vez otra. Veámoslo. Dice: los fariseos preguntan a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Claro, aquí, si respondiese estrictamente a los discípulos, Jesús lo explicaría de otra forma. Pero aquí son los fariseos los que preguntan, y normalmente los fariseos preguntaban con mala voluntad, con mala fe, podríamos decir, para ver dónde encontrar a Jesús, en qué atacarlo. Y entonces Jesús les responde de esta forma curiosa: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí. Mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Y basta. Esto es lo que dice a los fariseos. Después, lo que sigue, lo dice a los discípulos. ¿Y qué es lo que está diciendo a los fariseos? El reino de Dios, donde el Rey es Cristo, ya está entre ellos. El reino de Dios empieza aquí en la tierra, con aquellos que se hacen hijos de Dios y aceptan a Cristo como el Rey Mesías, pero no como un rey de este mundo. Mi reino no es de este mundo, nos dirá poco después en la cruz. Si mi reino fuera de este mundo, habría enviado legiones de ángeles, etcétera, etcétera. Aquí es diferente. El reino de Dios es aquel reino en el cual Dios empieza a reinar en el corazón de los hombres. Y eso empieza con Cristo y sus discípulos. O sea, con cada uno de nosotros, si aceptamos a Cristo como nuestro Rey y Señor. Y entonces esta parte, que es la primera, ahora viene la segunda parte, que es solo para los discípulos. Vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Eso es nuestra época. Hubiéramos querido ver a Cristo cuando no lo vemos. Nosotros vivimos estrictamente de la fe. Y eso es lo que nos salva, la fe en Cristo. Y entonces se os dirá: mirad, está aquí, está allí, no vayáis ni corráis detrás. Aquí viene un poco, aunque la frase la he cortado expresamente porque nos la aclara una parte después, pero sí que va contra toda esta mentalidad de mucha gente de ir detrás compulsivamente de apariciones, de revelaciones, de cosas raras, que algunas son auténticas y cuando la Iglesia las declara auténticas, pues estupendo, pero que muchas otras no lo son. Y entonces vemos como mucha gente se deja llevar por falsos videntes, por cosas muy raras, y que le hacen más daño que bien, porque mezclan verdades con mentiras y es caótico.
nosotros hemos de ser fieles a Cristo y además hemos de recordar aquello que nos dice muy bien el Concilio Vaticano II. Todas las revelaciones que el Señor hace por medio de la Virgen o Él mismo y que son buenas, no añaden nada. Las revelaciones privadas no añaden nada al depósito de la fe. Por eso aquel que vive en el depósito de la fe, que vive realmente desde la fe católica, tiene todos los instrumentos de salvación, no necesita otra cosa. Eso no quiere decir que a veces pues Dios nos envía signos y que nos envía para cosas para que, aunque la Iglesia ya las tenga, muchos fieles mediten y cambien de vida. Y así tenemos pues desde las apariciones de Lourdes o Fátima a pues las apariciones de Jesús a Sor Faustina Kowalska o tantas otras que han sido para que redescubramos los cristianos no una cosa nueva, ya la teníamos, pero para que la recordemos bien, para que los fieles vuelvan a la misericordia de Dios, al buscar la santidad, a huir del pecado, a vivir la fe. Y esto pasa especialmente cuando algunos sacerdotes o algunos miembros de la Iglesia van perdiendo esta fe y se alejan del depósito de la fe. Y de ahí vienen pues estos avisos del Señor, que bienvenidos sean, pero que no son el centro de la fe. El centro de la fe es la vivencia en la misma fe en Cristo, transmitida de generación en generación. Y continúa diciendo, no vayáis ni corráis detrás, porque como el fulgor de relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. ¿Cómo vendrá el Señor al fin del mundo? Nos lo dice aquí. La vuelta del Señor, cuando venga ya a ser manifiestamente ante todos el Señor y Rey del universo, vendrá como un relámpago en un momento. Esto Jesús insistirá mucho en otros evangelios. Vendrá de golpe, no es otra venida como a veces en muchas películas y libros quieren hacer ver como una segunda encarnación de Jesús, nada de eso. El Señor de golpe, cuando todo parezca perdido, cuando parezca que la fe desaparece de este mundo, al final el Señor reina y en un momento cambia el mundo. Ese fin del mundo que se da y esa transformación del mundo que se da de una forma instantánea, como un relámpago. Pero dice primero, es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Y aquí, aunque no lo dice de forma explícita, pero después saldrá en las Escrituras muchas veces, de la misma forma los cristianos hemos también de padecer con Cristo y ser reprobados de generación en generación para ver que tenemos esa misma fe, para que el Señor nos salve entrando en su pasión, llevando su cruz y llegando así a entrar en la vida eterna.